Episodio número 4. Relaciones y rupturas. Or why I never want to get married. Hola estudiante, estás escuchando Spanish for False Beginners. Although the rest of this episode will be in Spanish, we want to let you know that you can read the free transcript of this episode, both in Spanish and English, on www.spanishlanguagecoach.com. If while you listen to the podcast, you find this a little challenging, don't give up. Go and read along with the transcript online. En esa misma página web también puedes memorizar las flashcards de vocabulario para aprender las nuevas palabras. Recuerda clicar el botón de follow en tu app de podcast para no perderte los nuevos episodios. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante e interesante: el matrimonio y el divorcio. Las relaciones y las rupturas. Y usando este tema, hablaremos mucho en este episodio de nuestros sentimientos, cómo nos sentimos ante una situación. Sí, es un tema que siempre me ha interesado mucho. Empecemos a hablar de ello. ¿Tus padres están juntos o separados? Pues están separados. Cuando se conocieron, a finales de los años 80, eran novios desde hacía pocos meses, cuando mi madre se quedó embarazada de mí. Estuvieron unos meses juntos y después se separaron. Yo no tengo recuerdos de ellos dos juntos. Los míos sí se casaron y técnicamente continúan casados. En teoría, disfrutan de un matrimonio exitoso de casi 40 años de duración. Pero, en realidad, están separados desde hace casi 20 años. ¿Y cómo te sentías cuando pasó esta separación? Te sentías triste, ¿no? La verdad es que no. No me sentía nada triste. Sentía algo parecido más al alivio, relief. Claramente no es así para todas las personas, para todo el mundo, pero mi familia era mucho más feliz después de que se convirtiera en una familia rota. ¿Cuántos años tenías? 13 o 14. ¿Y crees que es común esta actitud? Lo pregunto porque siempre que en una película o una serie hay una separación o un divorcio, para los hijos adolescentes siempre parece ser algo traumático. No lo sé, la verdad. Yo tengo amigos que se sienten así también, pero quizás la gente rara como yo atrae a otros raros. La separación de mis padres me ha dejado con la idea de que no quiero casarme nunca. A mi familia no se le da bien el matrimonio. No lo hacemos bien. Y por eso tengo el miedo de casarme, de tener un matrimonio. No quiero pasarlo mal. Y para mí, prefiero simplemente despertarme por la mañana cada día y decidir que quiero continuar con mi pareja. Contigo. Así que dices que cada día decides que quieres continuar conmigo. ¡Qué bonito! Pues sí, aunque suena como si estuviera preparado cualquier día dejarte cuando lo digo así, ¿no? Pero sí, estoy muy contento en esta relación y no quiero arriesgarla. No quiero tomar riesgos con el matrimonio. Pues está bien. La verdad es que para mí el matrimonio es algo legal. No es nada importante. Me sentiría exactamente igual. Y bueno, ¿qué tal tus relaciones anteriores? Pues tú eres mi tercera pareja. Mi primer novio, real, fue mientras estaba en la universidad y salimos durante 3 o 4 años, con una pausa de unos 6 meses en el medio. Y tengo que decir que nunca se me ha roto el corazón como durante esa pausa, esa ruptura de 6 meses. Lloré y lloré y lloré. Cuando queremos decir que hemos hecho un break en una relación, en español decimos darse un tiempo. Os disteis un tiempo. ¿Y por qué rompisteis? Pues primero éramos muy jóvenes,
Pero efectivamente vino a la universidad donde estudiamos un exnovio suyo que más o menos quería salir con él de nuevo. Y este exnovio intentaba seducirlo abiertamente. Lo hablé con este chico, el ex de mi ex, y no se avergonzó nada en decírmelo a la cara. Y lo notaba mucho en ese periodo también. Qué fuerte. Tuvo que ser bastante difícil para ti. Sí, fue difícil. No estaba nada contento. Porque yo no quería competir. No quería involucrarme en una situación como esa. No quería esperar a ver lo que pasaba. Y decidí sacarme de esa situación que me ponía bastante descontento. Pero el problema de eso fue que, de verdad, quería mucho a mi novio y lo pasé muy mal. Quizás estéis pensando en casa, qué dramático. Y tendrías razón, pero en mi defensa era súper joven y era mi primera relación. No creo que ese novio hable español o que escuche este podcast, pero si de hecho estás escuchando, te saludo. Espero que estés bien. Pero te reconciliaste con él. Volvisteis a estar juntos, ¿no? Sí, pasamos 2 años más juntos, muy bonitos, y luego rompimos de una forma más saludable 6 meses después de que nos mudáramos a Londres. Seguíamos siendo amigos durante años, pero perdimos el contacto cuando me mudé a Alemania, y ahora no veo mucho sentido en contactarlo. De hecho, creo que está casado, lo que es muy bonito. Para él. ¿Lo dices through gritted teeth? ¿A regañadientes? Veo esa sonrisa. Pues de verdad que no. ¿Y tu segundo novio? ¿Qué nos puedes contar? Continúo siendo amigo de él. Y él está aprendiendo español, así que quizás no digo nada sobre esa relación. De hecho, su novio actual habla un español perfecto, por lo que me siento celoso. Pero hacen una pareja muy bonita y mucho más exitosa que mi relación con él, aunque estuvimos juntos muchos años. ¿Y tú? ¿Qué nos cuentas sobre tus relaciones pasadas? Bueno, yo solo he tenido una relación antes de estar contigo. Duró 1 año y medio. Fue mi primera relación, así que probablemente cometí algunos errores. Pero también aprendí mucho de las relaciones y de mí mismo. Las relaciones pueden ser complicadas, pero es verdad que el tiempo cura y que con perspectiva, cuando pasa el tiempo, todo se ve diferente. Recuerdo la ruptura como un momento muy triste. Era la primera vez para mí en una situación así. Y es doloroso, te sientes mal. Pero como digo, el tiempo cura y me alegro de haber tenido esa experiencia, con sus cosas buenas y malas. It was worth it. Valió la pena. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Las relaciones pesadas son siempre experiencias que valen la pena y nos ayudan a madurar. Sí. Bueno, creo que hemos hablado suficiente por hoy. ¿Te parece bien que acabemos el episodio? Pues sí, después de haber expuesto mi corazón. Te recordamos que la mejor forma de ayudarnos es valorar el podcast o escribir un comentario en la app de podcast que estés usando. Muchas gracias y un abrazo. Gracias y un abrazo grande. Nos escuchamos en el próximo episodio.